página de Facebook. Ustedes ponen en el buscador de Facebook La Doble, inmediatamente les sale la página de la radio y precisamente todos los días estamos con la transmisión en vivo tocando diferentes temas. La Doble 88.3, la frecuencia que usted está escuchando en este momento. Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a darle la cordial bienvenida a Carlos Alberto Laguna Calancha. Él es especialista en materia familiar y niñez y adolescencia, y al doctor Rodolfo Castro Claros, también especialista en materia familiar, niñez y adolescencia. Ellos son parte del estudio jurídico Castro y Laguna, y lo importante en esto es hablar sin lugar a dudas del tema de la asistencia familiar. Tal vez usted está preocupado, preocupada, no sabe qué es lo que va a hacer, y además la guarda, es decir, quién se queda con el menor. Es un proceso tan difícil y tan complicado, pero acá los doctores nos van a ayudar un poco a entenderlo. Doctor, ¿cómo está? Vamos a comenzar con usted, por favor, para que nos hable un poquito de este tema de la asistencia familiar. Los papás han decidido divorciarse, separarse, y en este sentido, bueno, hay uno de ellos que se queda con el menor, en el hipotético caso sea la madre, y está buscando que el padre dé la asistencia para subsistir con el menor, ¿no? Muchas gracias por permitirnos explicar sobre este instituto que se denomina la asistencia familiar. En realidad, la asistencia familiar es un derecho de los beneficiarios, que generalmente son los menores de edad. La asistencia familiar se la define como un conjunto de recursos económicos o en especie destinados a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la recreación, y gracias a la jurisprudencia también se ha ampliado a lo que es la seguridad social, ya sea a corto plazo o largo plazo. Entonces, los beneficiarios, que como te reitero son generalmente los menores de edad, tienen que recurrir ya sea a una instancia judicial para reclamar su derecho, o a través de tal vez la firma de algún acuerdo transaccional vía la madre o el progenitor que en realidad tenga la guarda. Bien, doctor, por favor, coméntenos de qué manera se define el monto, el porcentaje que una persona debe dar de asistencia familiar. ¿Es de acuerdo tal vez a lo que gana? Buenas tardes, un placer estar en tu programa. El monto de asistencia familiar, conforme lo establece un código denominado la Ley 603, Código de las Familias, donde está establecido y escrito todo lo relacionado a la familia, nos manifiesta o nos indica que la asistencia familiar se fija de acuerdo a la capacidad y a la necesidad económica, es decir, las autoridades jurisdiccionales, que en este caso son los jueces públicos de familia, deben tomar en cuenta esos dos parámetros: cuánto gana el obligado y cuánto necesita el beneficiario. En ese código que acabo de manifestar se ha implementado un artículo muy interesante, que es el mínimo que debe pasar un progenitor. Es decir, desde la promulgación de ese código que se ha dado el año 2014, el mínimo que puede pasar el obligado en este caso es el 20% del salario mínimo nacional, que actualmente equivale a 424 bolivianos. Eso, ¿no?, es por hijo, porque hay parejas que tienen más de un hijo. La ley expresa cuando existe un hijo, dice textualmente, pero cuando existe más de un hijo, entonces varía de acuerdo a la capacidad y la necesidad. En la ciudad de La Paz siempre tomamos en cuenta la capacidad y la necesidad. En el departamento del Alto tenemos conocimiento, bueno, hemos tenido casos que fijan por hijo los 400, ¿no? Una interpretación errónea que se ha realizado este artículo. Claro, ahora sabemos muy bien que la población que tiene un empleo es menor inclusive a la población económicamente informal. ¿Cómo se mide esta situación, digamos, con los comerciantes, las personas que se dedican al comercio, o con albañiles, por ejemplo, carpinteros, en fin, que me imagino que también son una población que obviamente está involucrada en este tipo de hechos, ¿no? Exactamente, como usted bien lo ha dicho, los obligados pueden tener todo tipo de oficios, puede tener el obligado, digamos, una profesión. Entonces existe un artículo en la ley que les mencioné, que manifiesta que la capacidad económica se puede demostrar con boletas de pago o algún tipo de información. Generalmente nosotros solicitamos, por ejemplo, a las AFPs para ver qué tipo de aporte. Si es un comerciante, por ejemplo, tenemos que darnos los modos o las ideas, por ejemplo, fotografías, ¿no es cierto? O mandar a otra persona a comprar con factura.
NIT, por ejemplo, si es que cuenta con licencia, ver qué aportes ha realizado, y en base a los parámetros que ellos aportan o que podemos obtener, o otro tipo de medios, ¿no?, para demostrar, nosotros presentamos la demanda de asistencia familiar y obviamente tenemos que demostrar más o menos un parámetro de cuánto puede ganar esa persona. Ahora, doctor, ¿qué es lo que ocurre? Y esto, por ejemplo, no es así, varias mamás se quedan al final sin la asistencia familiar porque el hombre alega que no tiene trabajo o en un momento le da la asistencia familiar y después dice, no, me despidieron, yo ya no puedo sostener más esto. ¿Qué se hace? Ya, la ley es clara al respecto, ¿no? La ley, como mi colega acaba de mencionar, establece que se fija sobre la capacidad y la necesidad económica del obligado, pero el monto mínimo es el 20%. Trabaje o no trabaje. Entonces, una vez que el juez ha determinado mediante resolución ese monto, obviamente el obligado tiene que cumplir mes por mes. Está en la obligación de pagar la asistencia familiar. Obviamente hay algunos casos que cuando el obligado deja de trabajar, lo que él pide es una reducción. Y obviamente esta puede ser considerada por el juez dependiendo del monto, pero te reitero, el mínimo que debe pagar el obligado es 424. Ahora, Trabaje sí. o no trabaje. Ahora, pero ahí también surge otra consulta, ¿no es así? El tema de que tal vez está fijado la asistencia familiar, el monto y todo aquello, pero hay mujeres que peregrinan, la verdad, para que les den la asistencia familiar. El hombre a veces desaparecen. sí, no le da y la mujer al final tiene que ser la que sostiene. Ahora, obviamente, también en muy pocos casos es el hombre y la mujer es la que tiene que dar la asistencia, digamos. La ley también es clara al ¿Hay respecto, sanción? ¿no? Claro que sí. Uno de los pocos institutos que tiene como consecuencia el no pago de esta obligación es el apremio. Como existe en materia laboral, en materia de asistencia familiar, si el obligado no cancela su asistencia familiar, es objeto de un mandamiento de apremio. Entonces se lo puede apremiar, se lo lleva a San Pedro hasta que cancele ese monto correspondiente. Ese es el mecanismo coercitivo más eficaz que existe en la asistencia. Y es el único caso que existe un apremio corporal, ¿no es cierto? Porque en otros temas ya no hay el apremio corporal. Exactamente, porque como tú sabrás, Jaime, a partir de las modificaciones con la Constitución, cualquier deuda no es sujeto a ser objeto de un delito o de encarcelamiento, ¿no? Pero en este caso, sí o sí, en materia familiar, y también te reitero, en materia laboral sigue existiendo el mandamiento de apremio. Ahora bien, hay muchos casos, ustedes, doctor Castro, en la experiencia que ustedes tienen como buffet y todo aquello, ¿existen casos de mujeres que estén pagando el tema de la asistencia familiar? Hay muchos casos. ¿Cuál es la proporción? Porque en definitiva, al parecer, esta responsabilidad generalmente cae sobre... Bueno, y ojo, a nuestras amigas oyentes, no quiero parecer para nada machista con esta pregunta. ¿Qué nos dice al respecto? Claro que sí, Jaime. En realidad tenemos que tomar en cuenta, hablando de la proporcionalidad, por ejemplo, o la equidad en este caso, ¿no es cierto? Que nuestra propia Constitución Política del Estado manifiesta que ambos padres tienen las mismas condiciones y las mismas obligaciones de poder sustentar los beneficios de los menores. Últimamente, desde la promulgación de la Ley 603 que te manifesté, hay muchísimos padres que en realidad han optado de poder obtener la guarda de sus hijos. Pero lastimosamente muchos padres no lo hacen de manera transparente, es decir, las instituciones que manejan este tipo de temas, que coadyuvan, que son apoyo de los juzgados de familia, hablando de las defensorías de la niñez y adolescencia, por ejemplo, resulta que a una simple denuncia de un progenitor, por ejemplo, que va con su niño y que dice le ha maltratado a mi hijo psicológicamente, lo que provoca es que la defensoría levante un acta de prevención, se llama, les hacen una valoración psicológica y encuentran presumiblemente un daño, un maltrato psicológico. Y con ese informe muchos padres de familia acuden a los juzgados de familia y ellos demandan ya la asistencia familiar, porque el requisito en sí para demandar la asistencia familiar es que uno de los progenitores esté con la guarda de hecho, se llama, no de derecho. Pero al demandar la asistencia familiar, tácitamente ya se está manifestando a la juez que el niño está con uno de los progenitores, ¿no? Últimamente sí se está dando que los padres estén solicitando
asistencia. varones? Los varones en este Ajá. caso, ¿no? Pero utilizando, tal vez se podría decir, ¿Algún otro mecanismo? algún otro mecanismo, pero sin dejar de lado, Jaime, que existen padres responsables que obviamente peregrinan día tras día, por ejemplo, para poder ejercer su derecho de visita. Claro, ¿no? para ver a los hijos, ¿no? Porque generalmente, bueno, no generalmente, no vamos a generalizar. En algunos casos. Hay casos en los que se ven que los menores son empleados, ¿no es cierto?, como un objeto de venganza, además también para sacar algo más de rédito, porque no hay algunos casos también económicos, se ve eso también. Entonces, ¿cómo se procede en este caso para buscar aquello que definitivamente es lo que se quiere? Justicia en este tipo de temas, ¿no? Ujú. En realidad, también es necesario mencionar sobre este tipo de maltrato, se podría llamar, o explotación laboral en este caso. Existe otra normativa denominada Ley 348, Ley de Violencia Familiar o Doméstica, ¿no es cierto?, donde en uno de sus artículos que expresa también sobre la sustracción y trata y tráfico, por ejemplo, ¿no? Son nuevos artículos, nuevas innovaciones que justamente se han implementado para frenar este tipo de abuso. Ahora, continuando con el tema familiar, obviamente, si una madre tiene la guarda de sus hijos, por ejemplo, y esta madre los utiliza para vender o qué sé yo, para generar sus propios recursos, los utiliza como objetos o medios de trabajo, entonces ese tipo de aspectos se puede poner en conocimiento de la autoridad jurisdiccional y solicitar inmediatamente que se les realice una valoración psicológica. Existen otras instituciones, por ejemplo, como la UPRI, Unidad de Protección al Infante, donde a simple denuncia y evidenciando que puede existir algún tipo de maltrato, pueden acudir, ¿no es cierto?, al rescate, pero todo va en función a solicitar a la juez público de familia que se encuentra manejando el tema de asistencia, guarda, homologación. ¿Hasta qué edad se da la asistencia familiar? El Código de las Familias del proceso familiar es claro al respecto. Dice que la obligatoriedad del obligado, que generalmente es el padre, es hasta los 18 años del beneficiario. Y excepcionalmente pueden otorgar la asistencia familiar hasta los 25 años, previa comprobación de que, en este caso ya el mayor de edad beneficiario, esté estudiando o se esté formando técnicamente. Entonces, es con esas explicaciones hasta los 25 años, ¿no? Bien. Con relación a la guarda, ¿de qué manera un juez define quién se va a quedar con el niño? Es decir, la tutela, ¿para quién va? ¿Para el padre o para la madre? ¿Cuáles son los parámetros que se toman? Los parámetros que se toman para la guarda es, como te había explicado anteriormente, es un tema tan sensible que están relacionados estrictamente con el interés superior del niño, es decir, con la preeminencia de todos sus derechos. El progenitor que permita un mejor cuidado, un mejor establecimiento de su interés superior del niño, obviamente es el que va a tener la guarda. Para eso obviamente existen varios actuados procesales, varios documentos que el juez se tiene que unir, como por ejemplo una valoración biopsicosocial. Y dependiendo la edad del niño, su opinión también es muy importante. Hay varios parámetros, ¿no? Como es un tema muy sensible, no es tan sencillo como fijar, digamos, una asistencia familiar. Es un tema mucho más complicado, pero el juez tiene todos los elementos. La principal es esa valoración biopsicosocial que la realiza el CEDES, ¿no? ¿A qué edad, digamos, o sea, es decir, puede pedir uno de los progenitores la custodia legal del menor? Es decir, cuando ellos tienen 2 años, 3 años, o se debe esperar que ellos tengan un cierto uso de razón, digamos, para preguntarles con quién quieren estar. Ya, lo que pasa es que va a depender de la relación que existe entre ambas parejas, ¿no? En realidad en la pareja, ¿no? Porque generalmente lo que hacen es utilizar al niño como un medio de presión o como un medio para vengarse. Entonces el niño en realidad puede, o el progenitor puede pedir la modificación en la guarda en cualquier momento de su etapa. Obviamente, cuando un niño ya es mayor va a tener su opinión mucho más valor para el juez.
Claro, un niño de 3 años de repente es más complicado. Más imagino. complicado porque existe siempre ese lazo natural hacia la madre. Desde la alimentación, un bebé de 6 meses obviamente difícilmente puede cambiar la guarda hacia el padre progenitor. Siempre va a estar con la madre por cuestiones de ese lazo natural, ¿no? Ella le tiene que alimentar, le tiene que dar sus cuidados respectivos, pero como la ciencia ha avanzado, también existen los profesionales psicólogos que te pueden, que se llama, orientar respecto a niños menores de edad. Solamente la última pregunta en mi caso, por favor, ¿en qué circunstancias recae la guarda en abuelos o tíos? Ya. Obviamente, para complementar un poco, hay que tomar en cuenta para solicitar la guarda de un menor, ¿no es cierto?, que puede ser modificada en cualquier momento según una nueva implementación en la ley 603, e inclusive se puede solicitar la revocatoria de la guarda. Es una nueva implementación cuando la progenitora no permita ver por 3 veces consecutivas al padre, ¿no es cierto?, ejercer el derecho de visita, y esto tiene que ser comprobado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. También existen otros aspectos para solicitar la guarda, como dice mi colega, es el interés superior del niño, es decir, ¿quién puede proporcionar mayor cuidado a ese niño? ¿No es cierto? Si el niño tiene 3 años, por ejemplo, y es maltratado por su madre y este es demostrado, obviamente con las pruebas el padre puede solicitar la modificación de la guarda y se puede quedar. En el caso de los abuelos paternos o los tíos, ¿no?, puede suceder, digamos, que ambos padres o ambos progenitores no sean idóneos, supongamos que son alcohólicos y esto ha sido demostrado y el niño es maltratado. El abuelo, la defensoría, una vez evidenciando algún tipo de maltrato, lo que hace es el rescate de los menores, los mandan a un establecimiento hogar, los padres pueden pedir la reinserción, los abuelos, en este caso, momentáneamente, y consecutivamente pueden demandar la guarda, pero esta vez, como son ya los ascendientes, les corresponde demandar la guarda ante un juzgado de la niñez y adolescencia, ¿no? En el otro caso, cuando son los padres y de por medio existe una demanda de asistencia familiar, un divorcio o una homologación, se puede solicitar la modificación ante un juzgado público de familia. Muy bien. Han escrito ambos, los doctores Carlos Alberto Laguna Calancha y Rodolfo Castro Claros, han escrito un libro que se denomina Soluciones Prácticas y Jurisprudenciales en el Proceso de Asistencia Familiar. Dice aquí, incluye 130 precedentes constitucionales en materia de asistencia familiar. Para que ustedes vean que este es un tema bastante complejo, un libro de alta edición, es la segunda edición, mejorada y ampliada, dice aquí precisamente, que ustedes lo han presentado y que seguramente es un documento que muchas personas van a querer adquirir. ¿Dónde lo pueden adquirir? ¿Cómo lo pueden tener? ¿Cómo pueden interiorizarse de esta materia? A ver, doctor Laguna. Claro que sí, el texto está a la venta en las principales librerías, pero si quisieran una edición o un texto en especial, por favor al 705-72-978, estamos prestos a repite el número, por favor, para la gente. 705-72-978. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Este es un tema siempre polémico, pero también que debe estar vigente en el tratamiento, porque la equidad de derechos es muy importante. Así como existen muy buenas madres sacrificadas, que el hombre a veces, imagínense, le dicen varón y toda la cuestión, escapa y fuga de su responsabilidad y la madre se hace cargo de aquello y es un ejemplo claro pero también hay padres que hacen 3/4 de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, buscando siempre esta equidad es que los hemos invitado, porque lo que aquí se quiere también es que exista justicia en esta materia y eso es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime, por la invitación, y para finalizar solamente manifestar que estos temas de materia familiar, específicamente la asistencia, no es un tema muy complejo en realidad, son temas fáciles de resolver. La cuestión es encontrar la persona adecuada, son requisitos sencillos. Correcto. Y es por eso que nos pueden visitar a nuestro estudio jurídico si quieren realizar cualquier consulta, que se encuentra en la calle Indaburo número 961, oficina 2, al lado del IDIF. Jaime. Muy bien, agradecimiento entonces, por favor, Vanessa, a los doctores.
Claro que sí, al doctor Carlos Alberto Laguna Calanche y Rodolfo Castro Claros, quienes en este momento están a través de la transmisión de Facebook Live. Les vamos a mostrar un poquito del libro. Ahí está, por ejemplo, esta literatura que es una propuesta muy importante, sobre todo para, bueno, quienes están inmiscuidos en este tema de la asistencia familiar. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, 15 horas con 55 minutos en todo el territorio nacional. Y se viene lo más esperado y sin lugar a dudas es el Economía Fácil, economía para todos. ¿Qué veremos hoy? Hoy vamos a hablar sobre un tema por demás importante que también es motivo de polémica, los errores más comunes a la hora de tributar. Vamos a saber cuáles son estos. Ya volvemos.